La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico. Otto Kemper. Tercera parte. Instintos, afectos y relaciones objetales. Ha llegado el momento de rever la posibilidad de vincular los conceptos psicoanalíticos acerca de los instintos y los afectos con nuevos hallazgos provenientes de otros campos como la etología, la neurofisiología, la psicofisiología del afecto y la teoría general del aprendizaje. Mi contestación es un cauteloso sí, en la esperanza de que la exploración de los confines de la teoría psicoanalítica de los instintos pueda estimular otros desarrollos del pensamiento científico psicoanalítico y nuevas maneras de enfocar los fenómenos clínicos. Esto no significa que los recientes hallazgos y modas en otros campos nos deban llevar a modificar o abandonar prematuramente las hipótesis psicoanalíticas básicas acerca de los instintos, derivadas de lo que ya es una larga historia de observación clínicas. Asimismo, esa exploración de confines no debe hacernos caer en la trampa de relacionar de un modo mecánico los hechos físicos con los fenómenos psicológicos. Mi punto de vista en este sentido se basa en la aplicación del pensamiento sistemático, particularmente en el aspecto que se refiere a los límites de sistemas jerárquicamente relacionados. Esta conceptualización significa que los sistemas biológicos están compuestos por subsistemas dinámicamente organizados y constituyen a la vez sistemas componentes de un nivel superior o suprasistemas. Sugiero que las unidades de relaciones objetales internalizadas constituyen subsistemas que sirven de base para que tanto los instintos como las estructuras psíquicas generales, yo, superyo y ello, se organicen formando sistemas integrativos. Los instintos, representados por sistemas de tendencias psicológicamente organizados, y las estructuras psíquicas globales se transforman entonces en sistemas componentes de la personalidad en general, que constituye el suprasistema. A su vez, las unidades de relaciones objetales internalizadas constituyen un sistema integrativo para los subsistemas representados por patrones innatos de percepción y conducta, disposiciones afectivas, patrones de descarga neurovegetativa y mecanismos inespecíficos de excitación. Para evitar malentendidos es necesario destacar que no estoy proponiendo un modelo neurofisiológico de la mente ni un modelo mecánico de la equivalencia cuerpo-mente. Por el contrario, de la formulación presentada se infiere que a una determinada altura las funciones basadas en principios neurofisiológicos constituyen unidades fisiológicas o bloques constructivos que se integran en un sistema superior representado por estructuras puramente intrapsíquicas, o sea, las primitivas unidades de relaciones objetales internalizadas, unidades sí mismo objeto-afecto, mencionadas en el capítulo 2. A su vez, estas unidades constituyen los bloques constructivos de nivel superior para la jerarquía de estructuras puramente intrapsíquicas, de modo que esta formulación no significa una determinación biológica y mecánica de la conducta, ni un simple paralelismo cuerpo-mente. En lo que sigue, examinaré las derivaciones de la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales respecto de la teoría psicoanalítica de los instintos e intentaré reformular la teoría freudiana de los dos instintos. Mediante esta reformulación trataré también de integrar conceptos acerca de los instintos pertenecientes al campo de las ciencias biológicas y recientes hallazgos psicoanalíticos y de la psicología general sobre los afectos por una parte, con las vicisitudes de las relaciones objetales internalizadas por la otra. Este análisis ha de ser necesariamente esquemático
y considerado, pero espero que logre ilustrar la manera en que la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales pueden contribuir a esclarecer diversas áreas de la teoría psicoanalítica, de importancia crucial pero aún no cabalmente definidas. En el campo de la etología y la neuropsicología existe una creciente inclinación a considerar los instintos como organizaciones complejas y jerárquicas de la conducta, centradas en sistemas principales de tendencias ataque, fuga, hambre, sexo, determinadas no por un simple encadenamiento de cambios fisiológicos y del comportamiento generados por estímulos externos específicos, sino más bien en lo que atañe a su organización misma, por la integración de la experiencia. En contraste con la formulación anterior, que postulaba dotes innatas modificadas por el ambiente, se concibe ahora a los instintos como organizaciones que por medio del aprendizaje integran diversos patrones innatos, bloques constructivos, en programas globales y flexibles, sobre la base de esta idea. Trataré ahora de generalizar las observaciones presentadas en el capítulo 2 acerca de la primera y segunda etapas del temprano desarrollo intrapsíquico. En los seres humanos, los bloques constructivos de los instintos son patrones innatos de percepción y conducta que determinan la precoz actitud de apego, las disposiciones afectivas innatas, representadas por la activación combinada del hipotálamo y otros centros de gratificación o castigo. Los sistemas inespecíficos de activación reticular, los patrones de descarga neurovegetativa y las huellas mnésicas estructuradas de crecientes percepciones estereosépticas e interosépticas. En esta formulación, las zonas erógenas representan funciones estereosépticas especializadas ligadas con la activación de patrones innatos de conducta. Las disposiciones afectivas constituyen los sistemas primarios de motivación que integran la percepción de 1. Estados centrales, placenteros o displacenteros. 2. Fenómenos fisiológicos de descarga. 3. Patrones innatos de percepción y conducta. Y 4. Respuestas ambientales en la medida en que éstas afectan las percepciones especializadas y generales, exteroceptivas e interoceptivas. Sugiero que las primeras unidades, sí mismo, objeto, afecto, son constelaciones de percepciones afectivamente integradas y cognitivamente almacenadas de cambios afectivos, fisiológicos del comportamiento y ambientales, percepciones en las cuales no se han diferenciado aún los componentes sí mismo y no sí mismo. El modelo de los tres cerebros concéntricos elaborado por MacLean vienen al caso en esta conceptualización. Describe primero un cerebro inferior o reptil que incluye los primitivos centros de placer y displacer, fundamentalmente los hipotalámicos, junto con los sistemas inespecíficos de activación reticular y el control de patrones innatos de conducta en el complejo estriado. Describe en un segundo lugar un cerebro intermedio o límbico que comprende las principales estructuras de memoria afectiva. Sugeriría que este cerebro intermedio incluye, por lo menos desde el punto de vista funcional, aquellas estructuras intrapsíquicas básicas que incorporan las relaciones objetales internalizadas en el contexto de las primitivas disposiciones afectivas y las huellas mnésicas de la conducta interpersonal recíproca activadas en el marco de esos estados afectivos. Y describe por último el cerebro superior o neocortical, que se relaciona con funciones cognitivas del más alto nivel que por lo tanto participan menos del aprendizaje temprano, en el que los afectos tienen mayor incidencia. Como deducción general, podemos decir que en el ser humano los instintos se desarrollan gradualmente,
a partir del ensamblaje de los bloques constructivos, de modo que la serie de unidades generadas por afectos placenteros y la serie de unidades generadas por afectos displacenteros evolucionan poco a poco hacia constelaciones de sistemas de tendencias psíquicas de carga libidinal y de carga agresiva, o sea, respectivamente hacia la libido y la agresión, que son las dos principales tendencias psicológicas. En otras palabras, los afectos son primero los organizadores primarios de componentes instintivos tales como la percepción estereoséptica especializada y los patrones innatos de conducta para construir más tarde el activador señal de la organización jerárquica del comportamiento instintivamente generado. ¿Cómo se relacionan esta formulación con los conceptos freudianos del instinto y tendencia? El estudio de Holder sobre instinto y tendencia destaca la diferenciación hecha por Freud entre el instinto biológico, que refleja un reconocimiento heredado de situaciones externas, y el concepto límite psicológico de Trier, que refleja una excitación ocurrida en un órgano que posteriormente puede encontrar una representación consciente o inconsciente. Los insights están vinculados con la autoconservación y son discontinuos, mientras que los traits representan una estimulación más continua o cíclica. Comparando esta formulación con los actuales conceptos acerca de los instintos basados en los trabajos de Timberger y de Lorenz, que deduce que los instintos constituyen una jerarquía integrada de sistemas componentes o bloques constructivos que en circunstancias ambientales específicas activan mecanismos innatos de respuesta. Se podría inferir que la organización global de los INTAIC en el resultado de la continua influencia del aprendizaje psicosocial sobre la activación de dichos sistemas componentes. En otras palabras, los traits de Freud, que prefiero traducir como impulsos o tendencias, pueden reflejar la eventual jerarquía de los estados psicológicos básicos, en su mayoría inconscientes, que derivan de conceptos instintivos parciales y discontinuos, tales como percepciones especializadas, estados afectivos y patrones innatos de conducta, liberados en el ambiente fundamental de la relación madre-hijo. En esta formulación, las primitivas disposiciones afectivas enclavadas en una matriz de relaciones objetales internalizadas, primitiva representación del sí mismo y del objeto, originalmente indiferenciadas, y la conducta percibida como recíproca en el contexto de dichas disposiciones afectivas, son los principales organizadores de las tendencias globales como sistemas generales intrapsíquicos de motivación, el amor, el odio, sus predecesores y sus más tempranas manifestaciones. Están representadas por dichas disposiciones afectivas primitivas. El factor económico, reflejado en la intensidad de los instintos y de sus vicisitudes, depende en primer lugar de la intensidad de origen constitucional, de la activación y el umbral afectivos de diversos componentes innatos de las primitivas unidades intrapsíquicas, así como del exceso o la ausencia patológica de estímulos externos, de la medida en que existe o no un ambiente medio esperable o una suficiente función materna primaria. Examinaré ahora algunas formulaciones de la teoría de los instintos y la teoría de los afectos, pertenecientes a autores psicoanalíticos e investigadores de campos afines y que apoyan lo propuesto hasta aquí. Al revisar esta literatura, intentaré clasificar y continuar desarrollando mis ideas acerca de las relaciones entre tendencias, afectos, relaciones objetales y estructuras generales de la mente. Bowlby sostiene que la conducta tradicionalmente calificada de instintiva presenta 4 características principales. A. Un patrón
reconociblemente similar o predecible en casi todos los miembros de una especie. B. Una secuencia generalmente predecible más que una simple respuesta. C. Un resultado que habitualmente constituye a la conservación del individuo o de la especie. Y D. Un desarrollo a menudo independiente de las oportunidades de aprenderla. Timbergen define el instinto como un mecanismo nervioso jerárquicamente organizado, susceptible a ciertos impulsos preparados, liberadores y orientadores de origen interno y externo, y que responde a dichos impulsos mediante acciones coordinadas que contribuyen al mantenimiento del individuo y de la especie. Sugiere que en la organización jerárquica de la conducta instintiva, los centros superiores determinan líneas de conducta amplias, apetitivas o explorativas, que según continúen o no desarrollándose otros estímulos externos e internos, son seguidas por niveles decrecientes de la organización jerárquica, terminando en el nivel del acto consumatorio, caracterizado por patrones de conducta más o menos fijos y rígidos de tipo relativamente simple. Timbergen sugiere que el acto consumatorio depende de centros de la conducta instintiva del nivel inferior, pero que el comportamiento apetitivo puede ser movilizado por centros de todos los niveles por encima del correspondiente al acto consumatorio y depende en gran medida tanto de los mecanismos liberadores innatos como del aprendizaje. En otras palabras, los patrones instintivos superiores están dirigidos a un propósito y tienden a la adaptación. Los factores internos tales como los estímulos sensoriales internos, las hormonas y los complejos estímulos provenientes del plano superior del sistema nervioso central, o sea, la motivación, determinan una respuesta franca o bien controlan un umbral de reacción a los estímulos externos. Estos a su vez pueden activar todos estos factores internos. Lorenz considera los patrones de conducta relativamente fijos y funcionalmente uniformes que contribuyen coordinaciones hereditarias o movimientos instintivos como bloques constructivos independientes que pueden ser integrados en combinaciones diversas, de acuerdo con el ambiente total interno y externo en el que el individuo existe en un momento dado. Sugiere que estos patrones fijos de movimiento poseen su propia espontaneidad y su función inherentemente espontánea, que por lo general se ve acentuada o disminuida por el mismo impulso de un estímulo exógeno o por otra tendencia exógena independiente. En contraposición, en el sistema jerárquico casual de Timbergen, Bowlby sugiere otra modalidad de organización jerárquica que ofrece una flexibilidad mucho mayor. Se trata de una jerarquía planificada, como la que se había propuesto en el trabajo de Miller, Galanter y Pribram, dice Bowlby. En un sistema jerárquico de este tipo, cada plan y subplan debe ser visto como un conjunto de instrucciones para la acción. Como ocurre en una maniobra militar, el plan global solo determina los principales objetivos y la estrategia general. Descendiendo en la escala jerárquica, cada comandante debe elaborar los planes más detallados y dar las instrucciones más pormenorizadas para ejecutar la parte que le corresponde dentro del plan global. Al dejar los detalles a cargo de las instancias subordinadas, el plan global conserva su sencillez e inteligibilidad, en tanto que los planes más detallados deben ser elaborados y llevados a la práctica por aquellos que conocen las circunstancias locales presentes. Este tipo de jerarquía planificada facilita la flexibilidad. La enorme ventaja que ofrece una organización de esta naturaleza consiste que es posible alcanzar una misma meta fijada, aún en circunstancias muy variables. A mi juicio, estas formulaciones de Timbergen, Lorenz y Bowlby ofrecen un importante marco de referencia para formular la teoría psicoanalítica de los instintos en el contexto de la teoría de las relaciones objetales. La formulación de Freud de que el instinto sexual está formado por una cantidad de instintos
componentes derivados de zonas erógenas, refleja una teoría de los instintos que se acerca mucho al punto de vista de los etólogos, según el cual el instinto es una jerarquía de bloques constructivos integrados, es decir, patrones innatos de conducta que eventualmente quedan subordinados a estructuras superiores y tendientes a un propósito, que representan los planes más amplios respecto de una cierta tendencia global. En la formulación de Freud, la libido genital ocupa esa posición jerárquica superior, en tanto que los otros componentes instintivos sexuales pregenitales están eventualmente subordinados a la sexualidad genital y se integran con esta. En el capítulo 7 desarrollaré la hipótesis de que las tendencias eróticas pregenitales, vinculadas con zonas erógenas orales y de la superficie corporal, los derivados de tendencias genitales y los derivados de tendencias agresivas están organizados formando una secuencia evolutiva de relaciones objetales internalizadas. Examinemos una vez más los primitivos niveles del desarrollo intrapsíquico. Tal como lo sugerí en el capítulo 2, las disposiciones afectivas de las unidades de relaciones objetales internalizadas se realizan la principal función organizativa que marca la separación original entre las relaciones objetales internalizadas totalmente buenas y las totalmente malas, y colorea las interacciones específicas entre el sí mismo y el objeto, reflejadas en las representaciones internalizadas del sí mismo y del objeto. Cuando un bebé tiene hambre, llora. Al darle de comer, el llanto cesa y su anterior expresión de pena queda reemplazada por una de relajación y bienestar. Después de algún tiempo, cuando el bebé es capaz de discriminar la entrada por vía sensorial y cuando probablemente ha quedado establecidos los recuerdos que fijan las sensaciones alimentarias, es posible que el bebé deje de llorar antes de ser alimentado. Por ejemplo, al encender la luz de su cuarto, hasta entonces a oscuras, cuando el pezón toca su boca, el bebé inicia la succión y la deglución. La succión constituye un patrón de conducta final, consumatoria. Sin embargo, el llanto no está ligado solo con la alimentación, representa un patrón de comportamiento que puede formar parte de diversos subpatrones e integrarse con otros patrones pertenecientes a una serie instintiva diferente relacionada con el ataque y la fuga. La succión, si bien es menos variable que el llanto, puede más tarde vincularse con otros patrones de conducta instintivos, en especial los sexuales. Observamos así cómo los patrones innatos de conducta relativamente flexibles y al servicio de las necesidades instintivas parecen estar primeramente activados por un desequilibrio fisiológico. Más tarde, sin embargo, estos mismos patrones de conducta pueden aparecer en otros contextos emocionalmente determinados, combinándose con otros patrones pertenecientes a una serie instintiva diferente y motivados por factores intrapsíquicos muy distintos del desequilibrio fisiológico que originalmente lo hizo entrar en acción. Desde el punto de vista del origen de la organización de las estructuras intrapsíquicas, no es posible subsanar, en un plano puramente fisiológico, el desequilibrio causado por el hambre, descenso del nivel de azúcar en la sangre, activación de los centros hipotalámicos que intervienen en la regulación de la glucemia, persistencia de la hipoglucemia, activación de otras reacciones hormonales y nerviosas. Presumiblemente, a esta altura se produce una activación de 1. Los centros hipotalámicos del hambre, 2. Una reacción general de alerta vehiculizada por el sistema de activación reticular y 3. Patrones innatos de conducta vinculados con comportamientos explorativos en general y con el llanto en particular. Al mismo tiempo, un matiz afectivo globalmente displacentero y penoso aparece en los centros hipotalámicos de dolor o castigo, en las estructuras afines del limbo y el cerebro medio. Las estructuras límbicas, memoria afectiva,
registran una amplificación general de las múltiples percepciones del bebé hambriento, sensaciones viscerales dolorosas y la percepción de su propio comportamiento activando el llanto. Así, los intentos de regular la conducta reemplazan o incrementan los mecanismos puramente fisiológicos y los comportamientos de esta nueva constelación reguladora de comportamiento se integran en las estructuras intrapsíquicas. Después de varias semanas, la gradual integración de experiencias de este tipo forman el recuerdo de esta situación. Por ejemplo, cuando la madre, ahora esperada, no aparece, las percepciones de oscuridad y frío, de creciente frustración y dolor y de un aumento en la intensidad y los alcances del llanto y las actitudes motrices asociadas se integran en una experiencia única. El afecto de rabia. En este contexto, la rabia anticipa la ulterior significación, elaborada desde el punto de vista cognitivo de esta experiencia total, en la cual el efecto intenso y displacentero se liga con la percepción de fenómenos generalizados de descarga motriz y fisiológica. Como el bebé no puede aún diferenciar entre sí mismo y no sí mismo, el afecto doloroso, las contracciones viscerales dolorosas y la percepción de la habitación oscura pertenecen a una única e indiferenciada representación de sí mismo, objeto, que es parte del prototipo de la representación sí mismo, objeto totalmente mala. Por el contrario, la gratificante experiencia vivida durante la alimentación da lugar a una imagen sí mismo objeto, afectivamente opuesta a la anterior, o sea, totalmente buena. En tales circunstancias, el bebé siente la activación de un centro de placer o gratificación en el hipotálamo o en estructuras afines, lo cual da un matiz placentero a la percepción de los patrones motores de succión y las actitudes afines de apego, el tacto, al olfato y a las sensaciones interoceptivas y propioceptivas, que representan constelaciones cinestésicas inespecíficas de modalidades de estímulos activados en el acto de succión y deglución de la leche. Tampoco en este caso el bebé puede diferenciar elementos tales como las sensaciones corporales placenteras, la percepción de la luz o del pecho de la madre. Esta representación indiferenciada a sí mismo objeto, totalmente buena, se construye separadamente de la totalmente mala. Esta experiencia es elaborada por sucesivas situaciones gratificantes que poco a poco llevan a diferenciar dentro de la percepción al sí mismo, al objeto y a los afectos. A medida que madura el sistema nervioso central, la percepción ambiental permite que el bebé discrimine paulatinamente la conducta materna, que es recíproca de la suya, y llegue a percepciones cada vez más complejas del sí mismo y del objeto, en cada una de las situaciones de matiz afectivo diferente. Poco a poco, la reacción del bebé ante el comportamiento materno se hace conscientemente controlable, con lo cual se modifican, elaboran y enriquecen los patrones innatos de conducta. Se diferencian más entre sí los diversos afectos placenteros, desde el derivado de la saciedad hasta el más específico y refinado afecto vinculado con la gratificación de determinadas zonas erógenas, actitudes explorativas y eventualmente nuevas necesidades interpersonales. La interpretación del bebé de la relación interpersonal con la madre da lugar a nuevos conceptos acerca de sí mismo y del objeto, incluyendo la formación de fantasmas y la interpretación de símbolos. La conclusión de todas estas formulaciones en lo que atañe a la teoría de los afectos es que estos constituyen un desarrollo en etapas de experiencias subjetivas que comienzan a partir de los estados primarios indiferenciados de displacer y placer, van integrándose continuamente con los correspondientes niveles de integración perspectiva de fenómenos de descarga neurovegetativa y motriz.
e interpretación cognitiva y son almacenados como memoria afectiva. A medida que los afectos evolucionan, sus patrones de descarga pierden importancia y los elementos cognitivos se hacen más elaborados y sutiles. En un sentido, las estructuras cognitivas superiores se emancipan de la matriz original de la temprana experiencia, en la cual los afectos primitivos y las estructuras cognitivas primitivas se integraban como unidades intrapsíquicas primarias. Esa definición lleva implícita 1. La simultánea concepción de los afectos como estados centrales y como fenómenos de descarga. 2. El rechazo, fundado en la observación clínica, de la existencia de afectos puros sin ninguna participación cognitiva, si bien la participación cognitiva de los afectos conscientes puede estar reprimida. Y 3. La concepción de los afectos como disposiciones innatas, primarias a experiencias subjetivas cualitativamente específicas en la línea del placer y el displacer, ubicadas en la matriz indiferenciada yo-ello, a partir de la cual evolucionan el yo temprano y eventualmente el ello organizado, el yo organizado y el superyo. Pienso que esta concepción tiene relación con la siguiente formulación de Engel. Las primeras experiencias afectivas son relativamente indiferenciadas y reflejan tendencias biológicas básicas más identificables por su impacto sobre el observador que por cualquier dato obtenible del organismo del bebé. De ahí que los denominamos afectos primarios indiferenciados. Estos afectos primarios indiferenciados indican únicamente saciedad o necesidad, placer o displacer, tales como son comunicados al ambiente y dentro del organismo. Con el desarrollo del aparato mental, la progresiva internalización del ambiente y la delimitación de las representaciones del sí mismo y del objeto, van evolucionando cualidades afectivas discriminadas, vivenciadas e informadas de distintas maneras. Estos son los que llamamos afectos diferenciados. Si bien coincido con Freud en lo que el yo es el asiento de todos los afectos, vale la pena notar que estas cualidades distintivas de los afectos diferenciados reflejan diferentes aspectos de los impulsos yoicos, así como las actividades del sí mismo y el objeto, tal como Schmoll fue el primero en destacarlo. Para un próximo audio continuaremos con la tercera parte, instintos, afectos y relaciones objetales.